Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por su presencia en este último día del módulo relativo a la hermenéutica y técnicas de la interpretación jurídica, un módulo que se engarzó con el módulo que comenzó el jueves. Entonces han sido hasta ahora 6 horas seguidas, ahora serán 8. Y bueno, ya sin toda la carga teórica que expuse los días viernes y lunes con relación a la hermenéutica, vamos a hablar ahora de cómo eso se transforma, se convierte en una metodología, ¿no? La diferencia esencial entre una teoría y una metodología es que la teoría plantea como los argumentos, las bases, las ideas a partir de las cuales se instrumenta después una serie de técnicas que nos dicen cómo llevar a cabo eso que plantea la teoría, ¿no? O sea, son los pasos a seguir. Si fuera derecho, vamos a pensar en la metodología como el derecho adjetivo, y la teoría no es tan así, pero pensémoslo de alguna manera en términos jurídicos para quienes son abogados, que fuera el derecho adjetivo y el derecho sustantivo, que nos dice los cómo, ¿no? Que nos dice los procedimientos, y el derecho sustantivo, que es el contenido de la norma, es la teoría, ¿no? Lo propongo de esa manera. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver son técnicas de interpretación hermenéutica, ¿no? Ya que dijimos la importancia que tiene o que ha tenido en el siglo XX, cómo se ha transformado, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver la parte, pues, de la técnica de la interpretación, o sea, la interpretación del derecho, de la norma jurídica, y que es además uno de los temas centrales de la filosofía del derecho, ¿sí? Y que inclusive tiene que ver con cómo se piensa, eh, cómo se considera la labor de la o el juzgador. Si se piensa, como llegó a pensarse en algún momento, que el juzgador es un aplicador de la ley, una aplicación mecánica de la ley, esta teoría que viene de Montesquieu, ¿no? El juez es la boca de la ley. Entonces, estamos ante una posición en donde la interpretación es mínima, que es una posición que sostiene en buena medida el positivismo jurídico, ¿no? O sea, el positivismo plantearía que en todo caso la interpretación es posible cuando la norma no es clara, y entonces hay que hacer las operaciones, perdón, lógicas correspondientes para clarificar esa cuestión. Otra corriente positivista plantearía, y eso lo vamos a ir retomando, ¿no? Plantearía que es el propio sistema jurídico el que tiene que dar los elementos para la interpretación y que no te puedes salir de ellos. Bueno. Y por otro lado, si pensamos que la norma es interpretable, es decir, que tiene más de un sentido social, jurídico, que hace referencia, como hemos dicho, a discursos, que estos discursos suponen posicionarse en el mundo, suponen relacionarse con el mundo de una manera, entonces vamos a encontrar herramientas distintas para aproximarnos a ese enunciado normativo y a las cuestiones de hecho para ver si hay una adecuación o no, para definir los alcances con respecto a la norma. Al final voy a decir una serie de cosas redondeando la idea de la hermenéutica en los términos que lo vimos ayer, con el especial énfasis a Gadamer, ¿no? Pero bueno, entonces es uno de los temas centrales de la filosofía del derecho porque tiene de suyo, viene acompañado de una teoría jurídica, ¿no? Una teoría jurídica de cuál es la labor del juzgador, qué tanto puede o no intervenir, por qué sería conveniente, por qué no. Y bueno, esa es una de los grandes temas, ¿no? Dworkin plantea una cosa, o Robert Alexi plantea, ¿no? Una serie de ideas en torno a esto. Y hay, desde luego, la crítica, y que volvemos al inicio, cuando hablamos de positivismo jurídico, la crítica que se hace cuando dice, bueno, el juzgador tiene un cierto grado de libertad, o mucha libertad para configurar a la norma, a los alcances, a las definiciones, etcétera. Entonces, volvemos al terreno de la indeterminación. Yo soy partidario de la indeterminación. De hecho, no se puede pues, saber cuál es el resultado ex ante, ¿no? Para ello hay que eh, pues hacer el análisis respectivo. Y aún ahí, como la realidad misma es indeterminada, no se puede saber qué va a suceder, o sea, a contrapelo de lo que plantea el positivismo jurídico y el positivismo filosófico, la vida social es eminentemente indeterminada. Y ahí vamos a encontrar distintas teorías, vamos a abordar algunas de ellas, ¿no?
que plantean justamente esta parte de la indeterminación. Pero bueno, entonces decía pues que esta disciplina tiene que ver con la interpretación, ya lo dijimos, pero aquí ya planteándolo en términos de, bueno, la hermenéutica del derecho, una forma que plantea una comprensión, yo no quiero decir universal, porque normalmente si nosotros encontramos textos con relación a la hermenéutica van a decir esta idea de la universalidad, pero como vimos ayer con Gadamer, y con Heidegger y con demás autores y autoras, mencionamos algunas pocas, ¿no? Mari Carmen López, entre ellas, autoras que han trabajado la idea de la hermenéutica. También, se me olvidó ayer mencionar un libro revolucionario en su momento de Judith Butler. Ahorita les digo cuál es el título, pero que tiene que ver con esta cuestión de la hermenéutica y el género y cómo transversalizar los discursos con relación a esto y las verdades supuestamente consabidas que marcan una distancia entre la comprensión de los fenómenos y las posiciones que ocupa cada una de las personas, en una idea ontológica relacional o en una idea teleológica discursiva, como lo plantea Gadamer. Bueno, entonces, pues, yo no diría que es universal, que los fenómenos jurídicos no son comprensibles ni comprendidos universalmente. Pusimos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de las periciales antropológicas que proporcionan elementos hermenéuticos para hacer una interpretación de conformidad con un sistema cultural propio, con una serie de valores que pueden no ser los mismos, ¿no? El pluralismo jurídico se basa en la idea de que hay más de un sistema jurídico, que no todo el sistema jurídico es estatal, por un lado, por eso digo que la hermenéutica tiene una teoría del derecho detrás, o varias teorías del derecho, que el derecho, decía, el Estado no es el único productor de derecho, que el derecho puede estar fundado en lógicas distintas, no la lógica que nosotros conocemos con esa pretensión universalizante, y esto solo para decir que los fenómenos jurídicos tienen un componente cultural importante, porque son un fenómeno social, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a encontrar, menos que una comprensión universal del derecho, son una serie de principios aplicables para el derecho occidentalizado, digámoslo de esa manera, ¿no? Y aquí, en esta doctrina, se dilucidan temas referentes al conocimiento jurídico y a la regulación práctica de comportamientos, ¿no? O sea, desde el principio tendremos que descartar, entender a la hermenéutica jurídica como una metodología, como una propedéutica al estudio de la ciencia jurídica, porque el nivel de conocimiento es filosófico, ¿no? Ya lo vimos, ya vimos todas las corrientes, las ideas, las abstracciones que hay en torno a esto, aunque siempre he tratado de aterrizarlas un poco a la práctica, digamos, ¿no? O sea, qué significa la ontología, por qué es importante esta idea relacional del ser, cómo los discursos se materializan en contenido normativo, en interpretaciones mismas normativas, ¿no? Como el juez valora momentos políticos, ¿no? No únicamente coyunturas político-electorales, ¿no? Sino momentos políticos en donde ciertos discursos tienen una legitimidad distinta, digamos, ¿no? O sea, el discurso de la democracia, ya lo dijimos, ¿no? De los derechos humanos, del principio por persona, todos esos son principios de los que el juez se allega, pero no en abstracto. No son ideas que nada más nazcan así en la cabeza, estén plasmadas en las filosofías, sino que son discursos que socialmente se han ido construyendo, se han ido legitimando, ¿no? La idea de la paridad de género, por ejemplo, no quiere decir que haya sido desigual en un momento, era desigual, digamos, en los hechos, el trato, no así que eso reflejara la realidad, reflejaba una serie de discursos, una serie de posiciones. En cuanto esas posiciones se van deconstruyendo, entonces encontramos discursos sociales que van haciendo que la mente del juzgador, por eso decíamos ayer, ¿no? De los horizontes, vaya cambiando. Y así con relación a otros temas, con temas en torno a, sobre todo a las minorías, que ahorita, ¿no? Están teniendo no voy a decir que están adquiriendo poder, pero sí están adquiriendo una mayor presencia pública y un mayor peso en la toma de decisiones y desde luego en cómo entienden las reivindicaciones en torno a sus derechos, digámoslo de esa forma, ¿no? Bueno, entonces, con esta naturaleza eminentemente filosófica de la hermenéutica, además de, claro, la falta de preparación multidisciplinaria que tienen luego muchas
en muchas escuelas hay para profesionistas, ¿no? Para operadores jurídicos, como luego dicen, pues no es infrecuente que esto se trate nada más como una teoría, ¿no? Como estas, como ideas abstractas que pues, son hasta para algunas personas aburridas y que no tiene cabida en la práctica profesional de las y los abogados modernos, ¿no? De los litigantes, de los jueces. No obstante, en la manera más práctica de decirlo, ¿no? Pues un litigante cuando formula alegatos, cuando argumenta a favor de la causa de la persona o personas que represente, pues tiene que comprender y tiene aquí, regresemos un poco, porque todo nos sirve, ¿no? Tiene una pretensión de verdad, esa pretensión de verdad que no necesariamente sigue los principios de la lógica simbólica, sino argumentada valorando quizás un momento político, haciendo eco de un discurso o de un contradiscurso, ¿no? Que amplíe o no la esfera de derechos, que amplíe o no, que cuestione el quehacer de los partidos políticos, el quehacer del Estado como productor de violencia, ¿no? O sea, en el caso de la punición, ¿no? Cuando se tilda de inconstitucional algo porque, o cuando se dice que una determinada figura o un determinado delito no debe ser más, ¿no? Desde la esfera constitucional, desde la esfera de los derechos, pues está argumentando también con relación a discursos sociales, discursos que esta es la parte hermenéutica, me parece más importante, funda una pretensión de verdad a partir de una valoración de elementos. Y entonces, pues tendrá que también darle un sentido a la ley, ¿no? Cuando un juzgador también individualiza una norma, pues dilucida igualmente el significado de su contenido, a la luz de lo que ya hemos visto. Igual, explicar el contenido normativo, pues tiene que, en una clase, pues tiene que saber comprender cuál es ¿no? Entonces, la aplicación de la norma jurídica implica un trabajo interpretativo, no solo del juzgador, sino cualquiera otra persona, cualquier otro operador que tenga la intención de fundamentar razonamientos basados en el ordenamiento jurídico, ¿no? Como decía, para la comprensión de fenómenos jurídicos ajenos a la lógica propia del sistema occidentalizado, positivo, como quieran llamarle, ¿no? O sea, en estados plurinacionales o en estados que son pluriculturales, pues también la decisión tiene que basarse en la valoración que el juzgador haga de un sistema de valores distinto, ¿sí? Entonces, bueno, la aplicación pues de una proposición jurídica primero está precedida por la averiguación de cuál es su contenido, ¿sí? La redefinición de los alcances de la norma tiene que ver con interpretaciones en cuanto a, bueno, cuáles son los elementos de este enunciado. Y entonces, con esta idea, podemos expresar de manera clara la importancia y la esencia de la hermenéutica, ¿no? No solo como filosofía, no solo en la aplicación de la norma jurídica en un caso concreto como metodología, sino también, como ya lo hemos dicho, desde un punto de vista epistemológico, ¿no? De conocimiento de cuál es el objeto de conocer o para conocer cuál es el papel que tiene, en este caso, la o el juzgador, la o el abogado, con relación al objeto de su conocimiento, o sea, la norma, el enunciado normativo, lógico y argumentativo, ¿no? En el marco de las exigencias de una sociedad concreta. Otra vez, en el entendido de la importancia del lugar en donde se producen los discursos jurídicos, el lugar en donde se argumenta y el momento en que se argumenta. Entonces, el ejercicio hermenéutico de la interpretación de la norma jurídica, que tiene bases teóricas para su desempeño, no se queda ahí, sino que tiene un plano práctico. Dirige el sentido de su aplicación, de justificación, y esto afecta, obviamente, de manera directa a las personas en sus bienes, en sus derechos, en su libertad inclusive, ¿no? Es decir, penalizar o despenalizar una conducta, pues tiene como consecuencia que la aplicación de la norma en favor o no de esa persona, pues le restrinja o le restituya
su libertad. Entonces, propiamente, ya habíamos dicho esta parte, déjenme avanzar en la presentación. La hermenéutica es una teoría científica del arte de interpretar textos. Bueno, a mí siempre me cuesta trabajo decir es una teoría científica porque tiene proposiciones filosóficas en donde ya vimos, ¿no?, los distintos elementos que juegan a la hora de construir el sentido, a la hora de entender los discursos. Pero bueno, interpretación en derecho, sin que sea el único objeto de la interpretación, se hace referencia de manera especial, aunque no es solo el objetivo, de la norma jurídica en cuanto a su manifestación textual, cómo se manifiesta en el texto, ¿no? Y entonces tiene lugar la distinción entre los términos hermenéutica e interpretación, que aunque están ligados, no son sinónimos, ¿no? O sea, la interpretación jurídica se puede entender como un proceso, como una actividad y como un producto. O sea, puede ser, por un lado, la operación cognitiva del intérprete, el ejercicio mental que hace el intérprete para desentrañar, para entender el contenido significativo de las normas jurídicas. Y esto se expresa por medio del lenguaje. Seguimos en Gadamer, ¿no? En este sentido. En relación con conductas y demás realidades concretas que están sujetas a las normas, para atribuir de entre una gama extensa de posibilidades un significado específico, un significado especial y transformador, de ser el caso transformador de la realidad social, ¿no? Cuando un juzgador o una juzgadora aplica una norma, individualiza una norma y sujeta a unas personas a seguirla, pues está reproduciendo, legitimando, construyendo igualmente a la persona, ¿no? Estamos diciendo, ya creo que lo habíamos dicho, ¿no? Yo declaro a dos personas como disuelto su vínculo matrimonial y entonces sus relaciones sociales a partir de entonces cambian. Su definición para algunas cuestiones jurídicas también se transforma, también se modifica, ¿sí? Hay una declaración ahí, pero además se está haciendo eco, insisto, de otro tipo de discursos. Ya había hablado de el divorcio incausado, por ejemplo, ¿no? Que hasta hace no mucho no era posible solicitarlo sin acreditar alguna causa, justificarlo, pues, en una hipótesis normativa, en detrimento, pues sí, de las mujeres, ¿no? Esto se transforma esa relación social, pero cuando los jueces aplicaban esta normativa, pues estaban reproduciendo, queriéndolo o no, un discurso en torno a la familia, la mujer, etcétera. Cuando se cambia, pues pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso es que pueden transformar la realidad. Ustedes sabrán, ¿no? Esta parte del control abstracto que se hace de la Constitución, que pueden hacer los jueces de cualquier instancia, de control constitucional, ¿no? Independientemente de que sean o no tribunales constitucionales. Entonces, ahí se está transformando igualmente la realidad de las personas, pero también se puede transformar la realidad en sentido más amplio, ¿no? Bueno, entonces, desde esta perspectiva, toda norma jurídica, así como la situación concreta de su aplicación, tiene que ser interpretada, no importa su grado de claridad, ¿sí? Todas tendrían que ser interpretadas y todas son susceptibles, por lo menos existe la posibilidad de que todas sean interpretadas. Esa es la primera vertiente. Desde la segunda vertiente, la interpretación jurídica como producto es el resultado de ese producto, ¿no? De ese proceso cognitivo que se realiza por parte del intérprete. Es una consecuencia en donde interactúa, por un lado, la capacidad cognitiva, racional de quien interpreta la norma jurídica, los destinatarios de la misma y sus circunstancias específicas, ¿no? El contexto del caso concreto, los fines y valores del derecho mismo. Entonces, este resultado normalmente se manifiesta por razonamientos argumentativos. Orientan las decisiones vinculantes de acuerdo con las facultades que tienen las y los intérpretes, ¿no? En el caso del Poder Judicial, pues estos razonamientos son resoluciones, sentencias, jurisprudencias, que son nuevas normas que transforman de manera directa la realidad social, ¿no? Una jurisprudencia que
establece, o una contradicción de criterios, que establece cuál es la nueva interpretación, cuál es el nuevo carácter, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, ahorita hay un debate en torno a lo que sucederá o lo que puede suceder en Estados Unidos con esta Wade versus Roe, ¿no? Que implicaría reelaborar la idea que se tiene de quién es el competente para legislar en torno al aborto, si es la federación o si los estados, cada uno de ellos puede legislar en torno a esto. Bueno, esa sentencia, que tiene ya muchísimos años y que ha pasado por diversas integraciones y que se ha discutido en diversas ocasiones en un sistema distinto de precedentes en Estados Unidos, pues tendría por efecto algo en lo que yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Por los efectos que podría tener para la decisión de las personas, de las mujeres en concreto, y otra vez, vamos a ver una valoración de esas relaciones sociales, una valoración de ese principio que se creía, como ya superado en México, vamos a estar más a la vanguardia en cierta medida con relación a esto. Es un tema polémico, nada más digo esto, no es para hacer un intercambio de opiniones en torno a esto, solo para decir que se transforma pues la realidad social de distintas maneras porque se le da un contenido, alcance, significados distintos, ¿sí? Y entonces, pues, la labor interpretativa del derecho es fundamental, porque la tarea de su aplicación está supeditada a esta, ¿no? Ya sea como proceso o como producto. Y a diferencia, la hermenéutica jurídica en sí misma implica la interpretación, ¿no? Es algo como género y especie. Estudia y proporciona los métodos por los cuales el intérprete no solo comprende el sentido de la norma, sino también lo explica. Es un método íntegro, ¿no? O sea, integral. Abarca la comprensión y la explicación, en este caso, de las normas jurídicas, y siempre las relaciona con los hechos, con los valores que intervienen en el derecho, y entonces llega al plano de la argumentación. Es una teoría general de la interpretación de las normas de derecho a partir de conductas humanas, del contexto sujeto a estas, y la finalidad es revelar el contenido, el sentido del contenido, sobre todo, aunque no nada más, a su aplicación al caso concreto, ¿no? Y esto le permite llegar a la solución de conflictos ante juzgadores de una manera más eficaz, más justa y razonable. Entonces, las normas, como sabemos, pues están expresadas en signos, ¿no? En donde se manifiesta, ya vimos la cuestión del signo, un poco, su significación, la conducta de los hombres, los valores del derecho, que van a ser necesarios, esenciales, para determinar el sentido aplicativo. Entonces, las principales características de la hermenéutica jurídica. Es antipositiva, eso ha quedado claro desde la primera clase, ¿no? Que cuando expuse algunas cuestiones relativas al positivismo, sobre todo sus orígenes filosóficos, la filosofía positivista, y cómo se concreta en el derecho, pues vimos cómo la hermenéutica plantea una cuestión distinta. El derecho es más allá de las normas que vienen del legislador. Es una práctica social que se comprende desde su interpretación, argumentación y aplicación futura. Esto que vimos ya, no sé si hasta la saciedad, pero que he repetido en varias ocasiones en relación a los discursos, en relación al contexto, en relación a la idea de la lingüisticidad, los intercambios lingüísticos entre las personas, etcétera, ¿no? Vamos a ver esto de la pragmática que me había quedado, la sintaxis, etcétera. La comprensión de una norma jurídica, por otro lado, entendida como texto, ya vimos esta parte también, ¿no? La idea de la textualidad que también está presente en Gadamer, no nada más la parte lingüística, sino cómo los textos son una de las expresiones, en este caso de la norma jurídica, más concretas, ¿no? Y la comprensión de la norma jurídica no es nada más en cuanto al sistema jurídico en específico, ¿no? Sino que es el contexto de su aplicación, datos, experiencias dadas en la realidad concreta. La comprensión de la norma jurídica no está nada más en su manifestación textual, esto lo hemos dicho, bueno, lo he dicho de varias formas,
y desde el día jueves, ¿no? Desde el punto de vista hermenéutico, la interpretación no es lineal, ¿no? No es esto y luego esto, que eso sería una cuestión más de índole positiva, ¿no? Está la ley, están los hechos, y entonces una cosa, otra y otra, ¿no? En este caso es circular, ¿no? Un ciclo entre el texto normativo, los destinatarios de la norma, el contexto específico y el intérprete. Es un ir y venir entre estos elementos. Es un diálogo, digamos, de alguna manera. Y así lo plantea Gadamer, ¿no? Lo recordarán. La idea está del círculo hermenéutico. Bueno, entonces, el lenguaje utilizado en la elaboración de la norma, la conducta de las personas con todo y sin intencionalidad y motivación, las circunstancias alrededor de caso concreto, ¿no? Que son los contenidos significativos que necesitan ser develados, son el objeto de la hermenéutica jurídica, en cuanto a que son considerados textos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algunos tipos de interpretación, pero el chiste, pues, es que lo que interpretamos, cuando quienes llevan a cabo interpretación, no es la materialidad de los signos, sino el sentido, la significación de estos, ¿sí? Interpretar en el ámbito jurídico es justamente una necesidad ante la falta de claridad en el uso y manifestación del lenguaje, a que se transforma. Ya vimos, ya me referí varias veces a la distancia, que esta distancia es una distancia epistemológica, ¿no? Que puede tener carácter lingüístico, histórico, social, ¿no? Y que nos va dando esta incomprensión o estos malos entendidos que se tendrían que clarificar. Y obviamente, esto, ayer hablamos, ¿no? Del prejuicio, ¿no? De cómo también se reflejan ahí, cómo se reflejan una serie de posiciones epistemológicas, ¿no? ¿Qué es el conocimiento verdadero? ¿Cuáles son las relaciones verdaderas? ¿Y cuál es el objetivo del derecho en una sociedad determinada? Eso lo vamos a ver y van a salir muchos artículos con relación a Wade versus Vogt, ¿no? Va a haber mucho de eso. Bueno, entonces, pues, no se puede dejar de señalar que la necesidad de interpretar en el ámbito jurídico justamente es eso, ¿no? La falta de claridad en el uso y cómo se manifiesta, no solo cómo está redactado, sino cómo se manifiesta en las relaciones sociales concretas que son cambiantes. Y entonces, pues también la complejidad de la vida humana en sociedades dinámicas, en sociedades democráticas, en donde pues hay esta transversalidad, ¿no? Donde otros grupos, donde otras personas tienen distintas formas de significarse y que esas formas de significarse, siempre y cuando sean legítimas, siempre y cuando se encuentren en el reconocimiento mutuo de la diversidad, abracen la diversidad, no toleren la diversidad, abracen la diversidad, entonces tendremos pues la posibilidad para reinterpretar los alcances de la norma. En referencia concreta a las normas jurídicas, independientemente de lo cuidadosa que pueda ser su redacción, no es infrecuente que haya vaguedades, imprecisiones a nivel gramatical. Esa es una posibilidad. En muchas ocasiones, inclusive gramaticalmente, claro que este es un método un poco más rígido, porque se hace un análisis, obviamente, de la sintaxis, de la utilización de los verbos, etcétera, ¿no? Un análisis lingüístico en el sentido estricto, ¿no? De la lógica lingüística. Pero bueno, ahí podemos encontrar un primer problema y sobre todo si hay contradicciones normativas y si el propio ordenamiento jurídico en su conjunto no puede abarcar la totalidad de la realidad que regula. Normalmente es inabarcable, ¿no? Por eso hay que precisar los alcances, el significado, el sentido. La vida de hombres y mujeres en las sociedades, en todos sus aspectos, está, ya lo dije, pero vale la pena repetirlo, en constante movimiento, constante transformación, ¿no? Nunca son estáticas. Y entonces, conforme la vida transcurre, surgen situaciones que no están contempladas por los ordenamientos jurídicos o cuestionamientos con relación a aquello que sí está contemplado. Otra vez sus alcances, sus definiciones, sus limitaciones, ¿no? Y esto ha transformado inclusive instituciones, ¿no?
O sea, en la institución matrimonial, quiénes pueden casarse y quiénes no, ¿no? Que hubo algún momento, hace no muchos años, que estaba restringido a hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, esto quiere decir, cambian las interpretaciones, aun si los enunciados quedan más o menos intocados. Entonces, el texto de la norma jurídica, no importa cuánto lo intente, cuánto pueda intentar el legislador, la legislación, nunca podrá valerse por sí mismo para abarcar toda la realidad, todas las situaciones a las que pretende hacer referencia el ejercicio aplicativo, ¿no? Por eso hay que interpretar. Señala este famoso teórico estadounidense H.L.A. Hart, ¿no? Si el mundo en que vivimos tuviera como única característica un número finito de notas y estas, junto con todos los modos en que pueden combinarse, se conocieran por nosotros, podríamos formular las provisiones por adelantado para toda posibilidad. O sea, si conociéramos la totalidad de las posibilidades de combinación y los resultados de estas, resultados de combinación de relaciones sociales, entonces podríamos prever todas las conductas que necesitamos normar, elaborar reglas para cuya aplicación en los casos particulares nunca supusiera una nueva elección. Era la idea del positivismo filosófico, ¿no? Encontrar las leyes generales de la convivencia y entonces poderlas predecir y por lo tanto, si las puedes predecir, si las puedes normar, entonces el derecho sería de esta forma universal e inmutable, ¿no? Todo podría ser conocido desde esta perspectiva, es una perspectiva hermenéutica, ¿no? Y por ello mismo, perdón, una perspectiva epistemológica, ¿no? El conocimiento es abarcable en su totalidad y entonces las reglas podrían especificar por adelantado la solución para todos los problemas, ¿no? Este sería el mundo adecuado para la teoría jurídica mecánica, que lo plantea más o menos Montesquieu, ¿no? En el espíritu de las leyes, porque dice, hay valores universales, hay leyes universales, y la positivización es la expresión cultural, aunque no lo llama así, ¿no? Pero la expresión específica de una sociedad en concreto, pero a partir de una lectura de los valores que sí son inmutables, que sí son universales y que sí son los mismos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma de comprender inclusive el objeto. No quiero decir necesariamente el objeto de estudio, el objeto de conocimiento. ¿Cuál es nuestro objeto de conocimiento? Bueno, la norma, pero también las relaciones sociales, ¿no? Que pueden o no estar reguladas y que son las que haremos el ejercicio de comparación entre el contenido normativo, sus alcances, sus significados y las situaciones, ¿no? que están ahí presentes. Entonces, el derecho es uno de los campos en donde se ve de manera bastante diáfana el contenido de la hermenéutica, ¿no? Donde acercar al intérprete a la intencionalidad del texto, a la del autor, a la del mismo fin del derecho, ¿no? Esta va a ser siempre su finalidad. La norma jurídica por sí misma aporta poco, sobre todo si se examina de manera lisa y llana, ¿no? Así solita. Es el ejercicio hermenéutico el medio por donde el horizonte de comprensión se amplía de manera notable porque lo ubica en un contexto específico, ¿no? Teniendo una idea general sobre el objeto y el fin de la hermenéutica jurídica, su naturaleza también, entonces lo que sigue responder es quién es la persona idónea para llevar a cabo este ejercicio interpretativo, ¿sí? Quien cuenta con las herramientas, eh, es que no quiero decir epistemológicas, pero bueno, epistemológicas, vamos a pensarlo, ¿no? En el sentido epistemológico, valga la redundancia, de conocer un objeto, ¿no? Conocemos un objeto de manera empírica por sus propiedades, por sus características, pero cuando se trata de lenguaje, cuando se trata de significados del lenguaje, pues se necesita además tener otros conocimientos y no únicamente conocimientos normativos en sentido estricto, ¿no? O sea, el juez no nada más va a conocer el contenido de la ley, sino que va a conocer, entre otras cosas, los discursos distintos, las formas de argumentar, las proposiciones lógicas y toda esta serie de metodologías que vamos a ir viendo que le puedan dilucidar los elementos para saber cuál es el sentido de una norma, ¿no? Entonces, bueno, según el intérprete, otra vez,
La interpretación varía de conformidad a quien la interprete, ¿sí? Esto no tendría que ser demasiado difícil, ¿no? El positivismo, otro de los problemas del positivismo, tanto jurídico como el positivismo en general, como planteamiento epistemológico, supone, esto ya lo vimos, ¿no? Que el objeto de conocimiento, el objeto cuyo conocimiento se va a desentrañar o aquello que se va a conocer. ¿Cuál es el objeto de conocimiento del derecho? Ya dijimos, entre otras cosas, la norma. Vamos a develar su significado, ¿sí? Diría el positivismo a partir de premisas lógicas, a partir de proposiciones de verdad que van a estar concatenadas la una con la otra y nos van a dar un resultado cierto. Si esto fuera así, ¿por qué habría una competencia entre dos pretensiones de verdad? Alguien entonces estaría mintiendo, ¿no? Necesariamente. Y el juzgador podría ser engañado, ¿sí? De acuerdo con esto. Pero el juzgador no podría ser engañado porque va a haber una proposición de verdad que tenga consistencia lógica y otra no. Y entonces así sería como la resolución de los asuntos, ¿no? Como si fuera una ecuación no tiene más de una solución posible. Bueno, a menos que sí, porque tampoco sé mucho de teoría matemática, ¿no? Pero según yo, más allá de que pueda haber algunas que sean irresolubles hasta ahora, pero según yo siempre tiene un resultado más o menos cierto, ¿no? Expresado en los términos simbólicos, en lo que lo expresan, o sea, simbólicos, los signos, ¿no? Que lo expresan, pero lleva a un resultado cierto, ¿sí? Y así sería para el caso del derecho. La cosa es que no es así, ¿sí? Entonces, como no hay una interpretación única posible de la norma, entonces tenemos estas disputas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, las normas jurídicas, siendo textos especializados que se manifiestan en las constituciones, en tratados internacionales, en códigos, en sentencias, en reglamentos, contratos, etcétera, tienen muchos tecnicismos, eso ya lo saben, ¿no? Tienen una redacción muy particular, que afortunadamente se está modificando, ¿no? Un poco, porque no tendría por qué ser necesariamente así. En muchos casos sí se incorpora un lenguaje especializado, ¿no? De ciertos sectores, de ciertas materias, inclusive distintas a la jurídica, ¿no? Y desde luego esto hace más complicado, más difícil, la labor interpretativa de las normas, ¿no? ¿Por qué? Primero hay que tener una noción, aunque sea general, de la creación, de la aplicación de las normas y un contacto frecuente con la terminología, con la estructura de estos textos y, pues, desde luego, con la asistencia de asesores especializados en cierta materia. En principio, cualquiera, y esto no solo para el derecho, cualquier texto es susceptible de ser interpretado, ¿no? Cualquiera puede tomar el texto y leerlo. El acceso a las normas, su manifestación escrita, es un derecho que está en estas mismas, ¿no? O sea, su publicación, el hecho de que estén codificadas, es un requisito formal que contempla la Constitución en su artículo 72, ¿no? Pero para que la interpretación cobre fuerza argumentativa, tenga un peso específico, pueda llegar cabalmente a su fin, hay que hacer un razonamiento, hay que hacer uso, echar mano del conocimiento jurídico que ofrece una preparación previa, un entrenamiento previo, experiencia, contacto directo con este tipo de textos. Por eso es que idóneamente, idealmente, es la jurista quien devela el contenido específico de las normas jurídicas. Tanto como si se tratase, por ejemplo, de hay otros lenguajes especializados, ¿no? Lenguaje especializado de la química. Uno hace un análisis de química sanguínea y pues puedes ver ahí que hay intervalos, ¿no? O rangos, si quiere decirlo así, ¿no? En donde hay parámetros para saber si los niveles están dentro de estos intervalos, ¿no? Pero la explicación química, que es un leucocito, que son los linfocitos, pues eso la tiene que dar un químico, ¿no? Para decir, bueno, es que los leucocitos tienen esta función, tienen esto, una baja en uno significa, bueno, ese es un lenguaje especializado. Entonces, de una manera más o menos análoga,
Ahí hay un lenguaje, hay una serie de códigos, hay una serie de significados que son compartidos por aquellos que hablan ese lenguaje. Y el lenguaje jurídico, pues es un lenguaje también, ¿no? Digamos. No es nada más eso porque ya hemos insistido o he insistido mucho con relación a los discursos que enmarcan ese trasfondo, ¿no? O ese fondo. Digamos, el lenguaje jurídico está ahí, pero tiene un telón de fondo o varios telones de fondo, que son distintos discursos sociales sobre qué es el derecho, etcétera, ¿no? O sea, aún desde el punto de vista de la teoría del derecho, los discursos en relación a qué es la norma, para qué sirve el derecho, cuáles son sus componentes, cuáles son sus valores. Es una posición epistemológica, pero es también una posición que está mediada, lo vimos desde el principio, bueno, lo mencioné desde el principio, por paradigmas y que estos paradigmas pues no son ajenos a disputas intelectuales, académicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues se necesita tener esto, ¿no? Un entrenamiento específico para poder entenderlo. Hay debates en torno a esto, desde luego, ¿no? La idea de ciudadanizar el lenguaje jurídico, de hacerlo accesible, ¿no? Para que no sea indescifrable, para que la distancia que existe entre el texto jurídico y quien lo lee no sea tal que se vuelva incomprensible. ¿Y por qué no? Porque si se vuelve incomprensible, entonces la persona no entiende, valga la redundancia, cuáles son sus derechos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué una determinada resolución que le afecta? ¿Sí? O sea, simplemente, no, pues quién sabe qué me dijo, pero pues bueno, y puedo estar en desacuerdo, ¿no? Y puedo inclusive caer en una descalificación del argumento, porque pareciera que se erige como una suerte de parapeto, ¿no? A propósito rebuscado, a propósito incomprensible, para que entonces pues nada más digas, bueno, pues quién sabe qué me dijo, pero pues supongo que, supongo que está viendo, supongo que está mal, pero yo no puedo saber porque me es inaccesible este lenguaje. Entonces los esfuerzos ahora pues también son por democratizar aún esa parte, ¿no? Bueno, entonces pues es el jurista, ¿no? El que está legitimado, digamos, de alguna manera. Es el intérprete por excelencia de la norma jurídica, ¿sí? Esta interpretación, ya lo dijimos ayer, varía de acuerdo con la posición de este. Puede ser la posición que ocupa dentro del campo jurídico. Depende si es un académico o académica, si es una juez o un juez, si es un abogado o abogado. No, esas son posiciones. Depende de su posición también teórica. Esto ya lo dije varias veces, ¿no? O sea, el hecho de que Wade versus Roe se vaya a dejar de tener vigencia ese precedente, tiene un término, ahorita se me olvidó cuál es el término técnico específico de lo que sucedería, ¿no? Pero bueno, el hecho, ahí vamos a revelar posiciones jurídicas que no son ajenas a posiciones epistemológicas, que no son ajenas a marcos teóricos, que no son ajenas a discursos sociales. Es el discurso conservador en torno al derecho el que parece que va a eh, dejar sin efectos, como quiera que se diga, ese precedente, ¿no? Entonces, las posiciones no nada más es qué rol ocupo dentro del campo jurídico, sino cuál es mi posición inclusive ideológica en torno a, otra vez, relaciones sociales, cómo considero a la persona, cómo considero que debe ser la función del Estado, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que el juez dilucida a la luz de ciertos valores democráticos que también son cambiantes, ¿no? Entonces, independientemente de eso, no tiene el mismo peso, no tiene la misma función la interpretación de la norma que hace un juez en el ejercicio de su función jurisdiccional, la que realiza un doctrinario no estudioso del derecho o la que efectúa el legislador, legisladora como creador de la norma. Perdón. Eh, como es obra de particulares calificados del derecho, eh, perdón, como es, ¿cómo lo puedo decir? A ver. Hay una forma, a ver, lo voy a expresar de esta manera, déjenme avanzar en la presentación. Hay una forma de interpretar el derecho, de forma doctrinal, forma científica, que, digamos,
no tienen cargos públicos que les otorgue la facultad de interpretar la ley de forma vinculante, ¿no? O sea, no necesariamente, pero normalmente cuando, cuando hay una interpretación doctrinal, cuando hay una interpretación científica, académica del derecho, de la norma, de sus alcances, de sus definiciones, esta no es vinculante en sentido estricto, ¿no? En el sentido de que no se plasma en una sentencia. Puede el juzgador apelar a esa interpretación y normalmente, pues las interpretaciones que hacen las y los juzgadores, por eso decía, revelan posiciones teóricas en torno al derecho, epistemológicas, ¿no? En torno a qué significa, cuál es su contenido, pero que finalmente, bueno, aunque lo hayan aprendido en las aulas, lo hayan aprendido en la práctica, o etcétera, etcétera, para eso les recomiendo a Duncan Kennedy, ¿no? Hay un libro que se llama La enseñanza del derecho y de cómo se van conformando ese statu quo, digamos, del discurso jurídico. Bueno, entonces, bueno, este tipo de interpretación puede ser considerada como privada, ¿no? Y los especialistas del derecho, abogados, profesores, consultores, etcétera, hacen este tipo de interpretación. También los abogados, en estas ideas de pretensión de verdad, le dan una interpretación. No es aplicable esta norma o no es constitucional esta norma o debería de ampliarse el alcance de los derechos de esta persona con relación a esto, ¿no? A este discurso jurídico. Entonces, eso no le da fuerza obligatoria, pero propone una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, el sentido, la valía de esta interpretación tiene que ver con su carácter orientador. Da luz al juez cuando busca, por ejemplo, aplicar la norma en un momento dado, cuando hay dificultades, perdón, en el ejercicio de sus funciones. También puede orientar, ¿no? A las o los juzgadores cuando escuchan a los abogados dentro de un procedimiento jurídico. Que las abogadas, previamente interpretan el sentido de la norma aplicable al caso, ¿no? Y por medio de sus razonamientos buscan orientar la decisión del juez en favor de su causa, ¿no? Ahí están interpretando y normalmente hacen una interpretación doctrinal. No necesariamente doctrinal en el sentido de que ellos sean doctrinarios, ¿no? Que sean ellos académicos del derecho, pero que están dando un contenido a la norma, ¿no? Entonces, este tipo de interpretación también está en las aulas académicas cuando las y los profesores explican a los estudiantes el contenido de las normas, los valores del derecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una interpretación de estas, ¿no? Esta interpretación científica en general está en obras dogmático, ¿no? Y decía también en las demandas, en las pretensiones de los abogados, pero también en libros, ¿no? O en artículos académicos, etcétera. Luego está la interpretación legislativa, que emana de la función del poder legislativo, ¿no? Del mismo autor de la norma jurídica. Y que, dada la naturaleza del cargo del intérprete, es oficial o pública, no necesariamente vinculante, ¿no? Aquí tenemos otras proposiciones con relación a esto, ¿no? El hecho de que no sea necesariamente vinculante. Es vinculante, en principio no se publica, y entonces tengo que obedecerla, pero puede ser impugnada, ¿no? Inclusive declarada inconstitucional. En esta hay otra labor de interpretación, de la interpretación que le dé el juez a la realidad, a la luz de, por ejemplo, los valores democráticos plasmados en la Constitución, no es adecuada, ¿no? Y entonces aquí el juez, con esta idea del poder contramayoritario, puede echar abajo la legislación y darle otro sentido. Pero bueno, entonces una interpretación legislativa es oficial, es pública, ¿no? Y que normalmente habla del alcance, del sentido de la ley que se debe interpretar, ya sea mediante otra ley secundaria, ¿no? Pero tiene obligatoriedad general y su finalidad es brindar claridad a cómo se debe de aplicar la norma, ¿no? Esta interpretación la podemos observar, por ejemplo, en el artículo 72 de la Constitución Política, que habla de la interpretación de las leyes que tiene, que para la interpretación de las leyes se observan los trámites
establecidos para su formulación. Entonces, es una interpretación que la doctrina ha adoptado como auténtica, ¿no? Y que pondera una visión de la función judicial como aplicativa, no interpretativa, ¿no? Busca sujetar la labor jurisdiccional del juez a la voluntad interpretativa del legislador, manifestada en la ley secundaria. Los jueces no pueden desconocerla, se tienen que sujetar a ella, ¿no? Aunque en la interpretación judicial, el Poder Judicial, ¿no? Mediante la función jurisdiccional de las y los juzgadores, que es la más frecuente, la más recurrida, la más estudiada de los tipos de interpretación, es el filtro necesario para el desarrollo de la función práctica del derecho, porque tiene efectos directos, ¿no? Produce efectos directos en la vida de las personas. Declarar una norma inconstitucional, declarar inaplicable un contenido normativo, tiene más efectos o tiene tantos efectos como lo tiene la entrada en vigor de una norma, ¿no? Este tipo de interpretación, junto con la auténtica, es oficial, es vinculante, pero en principio obliga nada más a las partes del litigio, ¿no? A los que tienen relación con la sentencia, la resolución administrativa, a quienes afecta la norma jurídica individualizada. Esto no necesariamente es así. Sabemos que las interpretaciones pueden tener efectos generales, que las declaratorias de inconstitucionalidad, normalmente tienen efectos generales. ¿Y qué es eso, no? Una comparación, un ejercicio de comparación entre el contenido normativo, los valores democráticos que ahí se depositan y la norma que se impugna en ese caso. Cuando se trata de relaciones sociales, ¿no? Es decir, cuando hay cierto tipo de relaciones sociales que están fundadas, que están vinculadas en una norma, entonces esa aplicación sí es individual, ¿no? La rescisión de un contrato. Para ya no poner el mismo ejemplo del matrimonio y el divorcio, ¿no? La rescisión de un contrato. Pues ahí, ¿no? Cuando hay una declaratoria, ¿no? Vamos a pensar que una persona demanda la rescisión de un contrato porque se acredita una causal y entonces acude ante un juez para obtener esa declaración. Entonces, ahí lo que vamos a ver es una individualización de la norma que va a interpretar inclusive los términos del contrato, que va a interpretar la naturaleza jurídica del contrato, ¿no? El acuerdo de voluntades a la luz de lo que se plasmó con relación a los hechos. Pues eso nada más va a afectar a las personas, ¿no? Específicas. Bueno, eso. Entonces, pues, la obligatoriedad de esta interpretación, de la interpretación jurisdiccional, pues puede tener el carácter de general, ¿no? Para los plenos de circuito, tribunales colegiados, unitarios, bueno, que ya están ahí, ya tienen una distinta organización, pues, los juzgados de distrito, etcétera, todos los tribunales inferiores, ¿no? Tratándose de las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues todos los órganos electorales en ese sentido, la jurisprudencia, etcétera, ¿no? Entonces, esto solo para decir cuando se trata de interpretaciones con efectos generales, ¿no? Ya veremos más un poquito esta interpretación y cómo esto ya cambia la idea de la función jurisdiccional como creadora del derecho. Aquí hay otra idea epistemológica, ¿no? La hermenéutica como acto de creación. Creo derecho cuando se interpretan los alcances, las funciones y creo con ello la realidad, la construyo, la realidad, ¿no? O la reconstruyo. Por eso dijimos transformación. Bueno, hasta aquí vamos bien. Quiero todo más o menos. Vamos ahora a hablar de algunas escuelas de interpretación jurídica, ¿no? Muchas de ellas ya las seguramente ya las conocen, ¿no? Pero bueno, cuando tratamos de definir el derecho, los métodos hermenéuticos son muchos. Ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Las diferencias entre estos, entre los métodos, emanan de la influencia de las doctrinas, esto ya lo he comentado, que tienen sus autores, pero la concepción que tienen del derecho, el sentido de la norma jurídica. Por eso digo que es un problema epistemológico, que no se resuelve a través de solo una epistemología posible. Para quienes les interese un poco más el tema, y otra vez trayendo a colación la idea de los derechos del pluralismo jurídico, donde no hay un solo derecho, no hay un derecho de carácter universal, donde el derecho tiene otra lógica, está fundado en distintos valores,
pues está este texto muy interesante de Boaventura Sousa de la epistemología del sur, ¿no? Una forma distinta de ver y de aproximarse al fenómeno jurídico. Bueno, entonces, esto, ¿no? Es un problema epistemológico con relación a qué es el derecho, cuál es su contenido y cómo debe de ser conocido el fenómeno jurídico, cómo debe de llevarse a cabo en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, los métodos se clasifican, se estudian según características, ¿no? Dentro de las diversas escuelas hermenéuticas. Aquí vamos a hablar de escuelas de hermenéutica jurídica, ya no de la teoría hermenéutica en el siglo XX, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poco, ¿no? De cómo llegar a estos, de cuáles son, perdón, las características de de estas escuelas, ¿no? En el caso del derecho, que nos van a dar métodos de interpretación, método gramatical, lógico sistemático, filológico histórico, analítico, teleológico, etcétera, ¿no? Pero lo que me interesa sobre todo es exponer las principales tesis de las escuelas que agrupan, según sus características, a las distintas técnicas hermenéuticas, ¿no? Para tener un panorama por lo menos general, ¿sí? Bueno, la escuela de la exégesis, que se basa en el método gramatical. Desde la época en que el derecho deja de ser consuetudinario, que se atiene al texto de la ley, esta escuela nace en Francia con la codificación, ¿no? Como fruto de la Revolución Francesa y con la promulgación del Código Napoleónico en 1804. Y su punto claro de referencia es la codificación, ¿no? La ley tendría que ser el único origen, de acuerdo con esta escuela, de las decisiones judiciales. Acepta la interpretación, pero solo según su texto, ¿sí? Rechaza, pues, lo que se denomina falsas fuentes de decisión que con frecuencia suplantan la voluntad del juzgador, que puede ser los precedentes, los usos no reconocidos expresamente en la ley, la equidad, consideraciones de utilidad general, principios generales del derecho o axiomas de ciencias afines. O sea, esta escuela inclusive llega al extremo de pensar que el juzgador, cuando se encuentra frente a leyes contradictorias, o que son ambiguas o que son insuficientes para esclarecer la voluntad del legislador, que ese es el objeto, ¿no? El objeto para develar el conocimiento, la epistemología, sería develar la voluntad del juzgador, tiene que abstenerse de juzgar. O sea, la interpretación de la ley, la búsqueda de su sentido para los exégetas, tendría que ver más con la indagación de la voluntad infalible del legislador por medio de la expresión textual que expresan los códigos, ¿no? Entonces, la gramática jurídica aquí se ubica por encima de la justicia y de la equidad, aún por encima de la causa motora del legislador para crear una ley, ¿no? Manifiesta una fe casi irracional en el texto normativo, ¿no? Que es la voluntad del legislador. Es un monopolio de la formulación del derecho con esto, ¿no? Entonces, la función de los jueces, esto ya lo había dicho al principio de la sesión, se reduce a una labor mecánica, ¿no? Es una aplicación deductiva de la ley con la forma del silogismo y la subsunción, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde encontramos, pues lo que importa es conocer la ley, el código, ¿no? Y esto es una posición epistemológica también, teórica, ¿no? Porque pensaban que el hombre con la racionalidad puede aprender todo el derecho y ponerlo, plasmarlo en los códigos, ¿no? Entonces, la labor interpretativa dentro de los parámetros de esa escuela, pues está limitada por criterios preestablecidos, ¿no? Y que están establecidos en la ley, son rígidos para no, a ver, hay una preocupación, así como la preocupación es una preocupación similar que ya lo había expuesto, ¿no? La preocupación del positivismo filosófico es que el conocimiento sea verdadero y que los elementos subjetivos no alteren el hecho observado, ¿no? O sea, la distancia entre objeto y sujeto, pero que esa distancia no va a implicar que el sujeto le atribuya cualidades, le atribuya significados que no están expresamente, que no son posibles de conocerse mediante la aprehensión racional, ¿no? Entonces, bueno, son muy rígidos, ¿no? Porque esta idea de la arbitrariedad, del subjetivismo, en cambio,
lo que hay que hacer es desentrañar la voluntad pura del legislador, ¿no? Es como un ejercicio exegético de las Sagradas Escrituras, la voluntad de Dios al texto sagrado. Entonces, el intérprete tendría que llegar siempre a la misma solución, una interpretación unívoca, ¿no? La escuela, perdón, de la exégesis designa a los civilistas franceses, a los civilistas belgas que en el siglo XX enseñaban, el siglo XIX, perdón, enseñaban el código napoleónico con la técnica de los comentarios artículo por artículo, ¿no? Su método es una técnica de la que se valen los juristas, las ideas generales que les son en esa época, ¿no? Son propias de esa época. De los postulados de esta escuela se desprende este método tradicional de aplicación de la norma jurídica del silogismo deductivo, que muchas personas, ¿no? Aún de manera contemporánea, consideran que es el logos de lo razonable, ¿no? Una forma, digamos, de aplicar la ley. Después, este filósofo del derecho ya muy viejito que todavía leemos en las facultades, bueno, no sé si todavía lo lean, Luis Recasens Siches dice, en cambio, ¿no? Contra esto, el logos de lo razonable, según él, sería una forma más humana, más íntegra, más eficaz del ejercicio jurisdiccional. Luego tenemos a la escuela histórica. No es casualidad que surja en Alemania, ¿no? En donde pues también vamos a encontramos a Gadamer, ¿no? Y a todos estos, permítanme, déjenme cerrar la puerta. Bueno, no mejoró demasiado este ruido, pero bueno. Entonces, uno de sus principales proponentes de esta escuela histórica habrán escuchado el nombre, ¿no? De Savigny, Friedrich Karl von Savigny, que era un estudioso romano, ¿no? De los romanistas. Para él el derecho es primeramente una expresión espontánea de costumbres y convicciones, valores, ideas de un determinado pueblo que se enmarcan, perdón, en condiciones históricas del momento. Pues decía, no es casualidad que sea alemán y que tenga esta idea más o menos similar a la ontología heideggeriana, ¿no? Del estar en el mundo y la relación, ¿no? La relacionalidad. Entonces, bueno, estas circunstancias históricas se formalizan por la actividad del legislador, pero no arbitrariamente, sino que están basadas en costumbres, en convicciones, ¿no? Y entonces la función legislativa es le da voz a la conciencia nacional, ¿no? De acuerdo con Savigny, pues, la interpretación de la ley es un procedimiento para reconstruir el pensamiento histórico colectivo del pueblo que se contiene ahí. La ley aplicada en el presente, dice, tiene origen en un momento histórico del pasado. Recordemos igual Gadamer, ¿no? También alemán, y piensa en esto. En este procedimiento administrativo hay la parte gramatical, ¿no? La referencia al lenguaje de la ley, el lógico, porque hay que descomponer el pensamiento, las relaciones lógicas que los unen, el histórico, que se refiere al estado del derecho, del derecho que existe en el momento en que se crea la ley, y el sistemático, ¿no? Instituciones, normas jurídicas, y entonces dentro de este proceso interpretativo, estos elementos hay que considerarlos de forma unitaria. Entonces, una interpretación auténtica no puede desconocer la evolución histórica de la norma, tampoco el sistema jurídico de donde proviene. Entonces, para descubrir el sentido, hay que hacer análisis de toda la legislación y de los motivos concretos que originaron a esta, ¿no? La ley, de acuerdo con esta escuela, tiene vida propia, independiente de las funciones del Estado, incluida la función legislativa, ¿no? Que la formalizan, que la protegen. Entonces, la intérprete, debe considerar la ley como un prototipo que va a ser llenado de contenido de acuerdo con las circunstancias históricas de cada lugar, ¿no? Entonces, la interpretación, de acuerdo con esta escuela, es aquella que mejor se adapta a las necesidades del momento. Contrario a la explicación que da
la exégesis sobre la interpretación deja un abanico de posibilidades, libertad a la función jurisdiccional, ¿sí? Es un modelo que en realidad frecuentemente lo encontramos en la elaboración de jurisprudencia, ¿no? Cuando la ley no contempla una solución a casos concretos surgidos con posterioridad al momento de su creación, ¿sí? Ahora, hacer un uso metodológico de este modelo como sistema general de interpretación dentro de un sistema jurídico, pues también tiene la desventaja o puede tener la desventaja de la arbitrariedad, ¿no? De la subjetividad. Y con ello, una posible equivocidad, posibilidad de que se equivoquen, pues, las interpretaciones, ¿no? Entonces, para formular jurisprudencia, pues, se requieren ciertas condiciones, ¿no? No todo el mundo está totalmente de acuerdo con esta escuela, ¿no? Que tiene muchos aciertos, pero también hay quienes señalan este, que el derecho no se justifica solo por un proceso histórico y tan nebuloso como la idea de la conciencia nacional, sino que hay una idea de voluntad reflexiva. La justicia es un fin del derecho, ¿no? Claro, otra vez, en favor de esta interpretación, pues sí, pues que la justicia también es un concepto relacional histórico, ¿no? Discursivo. Dota de mayor flexibilidad, desde luego, como podemos ver, a la labor interpretativa de las y los juzgadores, porque no sujeta el sentido de la norma jurídica nada más a la voluntad del legislador. Pero bueno, tiene sus riesgos. Entre ellos, pues está la justificación, ¿no? La valoración en el derecho. Entonces, bueno, esta idea. Luego, otra escuela, que es la de la libre investigación científica. En un contexto jurídico donde antes predominaba la idea de la tesis exegética, ¿no? La plenitud hermenéutica, la autonomía de la ley escrita para comprender todos los elementos necesarios para resolver cualquier situación jurídica que se presente, en donde la labor interpretativa de los jueces se reduce a aplicar la norma pegada al método tradicional, ¿no? En forma del silogismo deductivo. Viene un francés, François Genis, no sé si se pronuncia así, o Genis, que publica un método de interpretación y fuentes de derecho privado positivo. A él le preocupa la labor del jurista práctico, ¿no? Y sostiene que la ley escrita no es suficiente para resolver los problemas que tienen sus componentes históricos, sociales, concretos, ¿no? Y que se plantean entre los tribunales. Entonces hay que recurrir a otras fuentes. La costumbre, la autoridad tradicional, pero también la libre investigación científica, ¿sí? O sea, más que un principio lógico que se contiene en la codificación, la ley es una manifestación de la voluntad consciente que desde esta perspectiva tiene cabida la interrogante por el propósito del legislador. Entonces hay que investigar no solo el sentido semántico de las palabras que integran los códigos, ¿no? Sino las realidades sociales concretas en donde se busca que la ley produzca efectos pretendidos por el autor. Otra vez, recordemos lo que dijimos de Gadamer, la relación autor-lector, porque además es una relación abierta, ¿no? Entonces, el contenido pragmático de la ley, ¿no? Perdón, el contexto pragmático de la ley trata de ir de la mano de la intencionalidad del legislador, ¿no? Lo cual es prudente porque la ley subsiste después de la muerte del legislador y regula situaciones que no estaban expresamente contempladas por esta o este, ¿sí? Entonces, pues, este panorama pone al intérprete ante una interpretación de la ley excedente de las fórmulas legales que fueron incapaces de brindar respuestas a casos concretos cuando los criterios jurisprudenciales, doctrinales, los precedentes, la costumbre, le pueden proporcionar soluciones. Y frente a este horizonte es que el juez echa mano de la libre investigación científica, ¿no? Que le sirve de guía con relación a la decisión que va a tomar. Entonces, la libre investigación científica es la fuente secundaria que guía la decisión de los jueces, pero resulta importante que especifiquemos sus componentes, ¿no? Es libre porque no está sometida a una autoridad positiva, ¿sí? Y es científica porque solo puede hallar bases sólidas en elementos objetivos que descubre la ciencia, perdón. Como ven, aquí también hay elementos objetivos, ¿no? O pretensiones objetivas. Es libre en cuanto a no está nada más sometida a la autoridad positiva del legislador.
pero es científica porque los criterios para llevar a cabo la interpretación tienen que ser elementos objetivos que descubren la ciencia, ¿sí? Ya sea de razonamiento, ya sea de otros, otros estudiosos, ¿no? Otras ciencias, otras disciplinas. Entonces, sí plantea el problema de la objetividad. La interpretación del juez debe ser objetiva. Tiene que estar libre de todo influjo personal. Y se debe de fundamentar la decisión sobre principios seguros de naturaleza objetiva que rodeen situaciones concretas que se someten a su juicio. A esto solamente se puede acceder mediante el examen de la naturaleza de las cosas. Entonces, una investigación científica propiamente hablando, tendría que someterse a las siguientes, digamos, elementos, ¿no? Datos previos, datos reales, condiciones de hecho que enmarcan la vida humana y que se perciben por los sentidos como realidades físicas, psicológicas, hábitos sociales, etcétera. Datos históricos, ¿no? O sea, producto de condición dinámica de la vida humana que determinan condiciones sociales concretas en un momento y en un lugar específicos. Datos o principios racionales, ¿no? O sea, prerrogativas racionales, universales, inmutables, que hablan de la condición natural humana, ¿no? Y aquí encontramos la idea de justicia, el respeto a la vida, el reconocimiento a la libertad, pero todas estas pues son cambiantes, ¿no? Aunque sean principios racionales, pero no, y ya lo vimos, ¿no? Como por ejemplo la idea de libertad, la idea de ciudadanía, van configurándose en determinados momentos históricos de forma distinta. Y datos, ¿no? Las aspiraciones que dirigen las relaciones humanas, aún las jurídicas, que son cambiantes, que son variables según las situaciones concretas de tiempo y lugar. Entonces, estos elementos son el objeto de la libre investigación científica y le permiten al juez edificar su actividad creadora mediante la interpretación, creadora de la realidad jurídica, pero de la realidad social, ¿no? En el sentido que ya había dicho. Bueno, ahora vamos a la siguiente escuela, la del derecho libre, ¿sí? Esta escuela, de acuerdo con Luis Recasens, dice que el movimiento del derecho libre, menos literal, es un movimiento en pro de la libre jurisprudencia, inicia en Alemania, ¿no? Que publica una especie de manifiesto, una obra que se llama La lucha por la ciencia del derecho, ¿no? Entonces, el nacimiento de esta escuela no es un producto, no es el producto, perdón, del conjunto sistemático de ideas y principios. Es un movimiento académico en contra de la tesis igual de la plenitud hermética de los sistemas jurídicos, ¿no? El sometimiento en condiciones, como ven, la exégesis, a pesar de sus defectos, así como el positivismo, a pesar de sus limitaciones, tuvo respuestas que tratan de no solo colocar las limitaciones metodológicas y teóricas, sino que tratan de superarlo y proponen otras metodologías, ¿no? Entonces, esta idea de que los sistemas jurídicos eran plenos, ¿no? Que había un sometimiento incondicional a los jueces, a la letra de la ley y las jueces. El derecho, en cambio, de acuerdo con esta corriente, es plástico, es dinámico, es espontáneo, ¿no? La voluntad y el poder social de donde surge también lo es. Entonces admite, por un lado, la presencia de lagunas. Estas tendrían que ser colmadas por la ciencia jurídica, ¿no? Y se sumerge en las convicciones sociales como fruto de la voluntad colectiva para ello. O sea, si tenemos en mente otra vez a Gadamer y a Heidegger, pues vemos estas relaciones, ¿no? Entonces, aunque las ideas plasmadas en los contenidos de esta escuela no son como muy homogéneas, más o menos coinciden en, por un lado, rechazar la idea doctrinaria de la suficiencia de la ley para regular la vida humana, sin que importe el tiempo o el lugar concreto en donde se aplique. Lo vuelvo a decir, ¿no? Lo vimos en la hermenéutica gadameriana. Si la ley y las fuentes formales son insuficientes por sí mismas para regular toda la vida humana, pues sí, todas las relaciones humanas, entonces es necesaria la labor personal y creadora del juez. Además, la ley no es la única fuente de derecho positivo, ¿sí? También están las leyes que brotan de la conciencia jurídica colectiva de las sociedades.
Además, es contrario, por eso decía, y todas estas escuelas son una respuesta a la hermenéutica tradicional de la exégesis, y en cambio esta propone un modelo de interpretación que se basa en convicciones sociales y en una libertad prudencial de la actividad jurisdiccional. O sea, admite la libertad de los jueces, pero también la prudencia de estos. Esto no quiere decir que el derecho sea arbitrario, sino que no es ajeno a las convicciones sociales vigentes en un lugar y en un tiempo determinado. No se puede hacer el sordo ante los valores, la buena fe, las buenas costumbres, que nunca son las mismas, ¿no? El prudente arbitrio, la opinión pública, no se puede hacer el ciego ante la injusticia o la angostura de una ley. El derecho libre, ¿no? Es las convicciones de la gente sobre lo justo y lo injusto, convicciones que de manera efectiva regulan conductas de las personas, ¿no? Entonces, la jurisprudencia conceptual, entendida como el derecho positivo, no puede ir en contra de las necesidades y convicciones sociales. En esta escuela, la pretensión es facultar a la labor judicial de prescindir de la ley si considera que en determinadas circunstancias no le ofrece una solución carente de duda, ¿no? Si cree que el poder estatal y el social no habría de dictar la solución desprendida de la exacta aplicación de la ley. Ante esta situación, ¿no? Para dar solución al caso concreto, el juez se inspira en el derecho libre para resolver de manera discrecional. En pos de la justicia social, entonces el juez no solo descubre o aplica el derecho, sino que lo crea en la individualización de la norma, ¿no? Y de esta manera, la tradición hermenéutica, concretamente la jurisdiccional, heredada por la Escuela del Derecho Libre, se basa en convicciones sociales en torno a la justicia, ¿no? En la justicia que tiene una sociedad concreta, no de manera absoluta, sino cuando la observancia de la ley no ofrece soluciones satisfactorias basadas en la justicia y en las exigencias mismas de la vida. Solo de esta manera y de manera prudencial, los jueces pueden prescindir de la ley, no es en todo momento, e iniciar un proceso creador de derecho. Vamos ahora al realismo jurídico norteamericano, que tiene unas proposiciones interesantes, ¿no? Habrán leído, y si no lo han leído, les recomiendo el libro de Jerome Frank, Derecho e Incertidumbre. Ahorita les platico un poco sobre este texto. Está publicado en Fontamara, no es comercial a la editorial, ya había hecho algunos, pero aquí no es comercial, simplemente en México está publicado por esta editorial y tiene un planteamiento interesante. Pero bueno, este movimiento en Estados Unidos, que no es un movimiento académico, es un movimiento más bien de abogados, ¿no? O sea, no es una escuela en el sentido estricto, el sentido de académico, ¿no? De personas que piensan en la ley, sino de que se basan sobre todo en la aplicación de la ley y en la labor jurisdiccional práctica, ¿no? Ellos se manifiestan contrarios a la idea del common law, que sería un cuerpo de normas jurídicas omnicomprensivo que podría juzgar la totalidad de los casos sabidos y por haber, ¿no? Que más o menos en una pretensión similar, aunque desde otra posición, porque no era un derecho necesariamente codificado, pero una pretensión similar a lo del Código Civil francés de inicios del siglo XIX, ¿no? Es realismo porque busca la realidad efectiva en la que se apoya y de la que emana el derecho vigente en un determinado país. Y es la función jurisdiccional en donde lo encuentra. El derecho real y efectivo para esta escuela es la resolución de los órganos jurisdiccionales en cada caso particular. Las leyes y los reglamentos son presunciones probables, pero no proporcionan una respuesta absoluta carente de duda. En última instancia, es la resolución judicial la que lo hace. Entonces, mientras los jueces no resuelven un conflicto por medio de la interpretación y la aplicación de las leyes, no hay derecho. Hay una posibilidad, hay una hipótesis, porque es el fallo judicial lo vinculante para las partes, no la ley escrita, que nace de la voluntad del legislador. Entonces, desde esta perspectiva, la actividad jurisdiccional es quien tiene el monopolio de la creación del derecho positivo. Antes de ser aplicadas, las leyes son pautas, no solucionan conflictos. Es el juez quien las hace efectivas en sus decisiones, ¿no? Que además estas decisiones están mucho más allá de los límites de la lógica formal.
¿sí? Es una crítica muy interesante a la concepción mecánica de la función judicial como silogismo. Entonces, la concepción del derecho, desde que esta escuela lo comprende, es un sistema de valores mutables, de normas mutables, perdón, que se adaptan a las circunstancias nacientes de cada lugar. Entonces, la seguridad jurídica, la pretendida exacta observancia de la ley, se deben de suprimir por un cambio en sentido progresivo que los jueces, a través de la interpretación, van plasmando a la realidad cuando solucionan conflictos. Y la labor interpretativa lleva entonces, pues, llevada hacia un terreno equívoco, ¿no? Derecho de incertidumbre plantea eso. Dice, no es posible, es indeterminado el derecho, o sea, no se puede saber cuál va a ser el sentido de la resolución de un juzgador. Y además, fíjense, el objeto de estudio de Jerome Frank en Derecho de Incertidumbre ni siquiera son las resoluciones de los grandes tribunales, la Suprema Corte. No, porque la Suprema Corte, ¿qué resuelve? No es aunque sea la instancia definitiva, no es la instancia en donde se valoran los hechos. Los hechos ya se tienen por probados, ya no haces la constitucionalidad o no de las cosas. En la primera instancia es donde se decide realmente el derecho, porque es donde se ponderan los hechos. Y los hechos siempre van a ser indeterminados, porque siempre va a haber un grado de incertidumbre con relación a cómo el juzgador, o sea, no se puede saber cómo los va a valorar. Y ahí vienen una serie de criterios bien interesantes de ideología, ¿no? De raza, ¿no? Y entonces es ahí donde viene esta cosa de esta indeterminación del derecho, que desde luego es una crítica a la labor jurisdiccional, ¿no? Bueno, eso nada más para referirme un poco a una obra interesante, ¿no? Porque se nos está acabando el tiempo y todavía me interesa hablar de ciertos problemas de interpretación de la norma, ¿no? Entonces, ya dijimos, la hermenéutica como teoría, el ejercicio interpretativo, tienen una forma particular de relacionarse con el derecho y desde distintos aspectos, pero facilita los medios para que los juristas atribuyan sentidos a la norma, a las demás partes que integran el derecho, y se relaciona con el derecho, en cuanto a su epistemología, ¿no? Porque hace necesarios análisis de la constitución de la norma jurídica, de la concepción del derecho en general para alcanzar su fin. Se relaciona con el derecho en cuanto a su ontología, ¿no? Los fundamentos del ser del derecho, y brinda los elementos necesarios para que se aplique el derecho al caso concreto en una sociedad específica. Ya dijimos ayer cómo se relaciona con la ética, con la lógica y desde luego con la metodología jurídica. Interpretar también lleva o conlleva una serie de técnicas, de cánones, ¿no? Que volvemos a la concepción ontológica, epistemológica y valorativa del derecho. Esta relación de la hermenéutica con todos los aspectos del derecho no se debe de entender en forma aislada, es un conjunto unitario, ¿no? Constituye una parte esencial de la teoría del derecho moderno. Atiende a la constitución y a la manifestación óntica de ser significativa del derecho y su aplicación práctica. Entonces, antes de aplicar el derecho, las y los juristas tienen la exigencia de comprender, de explicar el contenido de las normas. Y en esa búsqueda del significado, del sentido del contenido normativo, ¿no? O sea, del ejercicio interpretativo, el intérprete tiene problemas emanados principalmente de la manifestación de la norma jurídica por medio del lenguaje, así como del contexto en donde se aplica. Entonces, si la norma jurídica se manifiesta por medio del lenguaje, esta como manifestación se tiene que apegar, perdón, a normas gramaticales, ¿no? Correspondientes para la construcción de textos y su significado. Ya habíamos visto esta parte, ¿no? De la gramática, del significado, de los nombres, que también tiene que ver con reglas de semiótica, ¿no? O sea, el texto, entendido como este objeto físico donde se plasma por escrito la ley, no es lo único que se va a interpretar. Se interpretan conductas, circunstancias, intenciones, con signos, ¿no? Pero, perdón, como signos con contenido significativo. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a señalar algunos problemas, ¿no? Algunos problemas prácticos en ese sentido. El primero de ellos es la sintaxis, ¿no? Como saben, este podría ser algo como facilón, pero bueno, la sintaxis es una parte de la gramática y de la semiótica que estudia las relaciones entre signos. Persigue la finalidad de dar coherencia en cómo se relacionan y cómo se utilizan en la construcción de significados.
El uso específico de las palabras, entendidas como signos, en la construcción de oraciones más complejas que transmiten significados, ¿no? El caso de la semiótica es cualquier signo, no solo las palabras, que puedan ser susceptibles de ser entendidos en su contenido significativo. Pusimos el ejemplo de la Coca-Cola, ¿no? Que podría ser un signo de algo, ¿no? O los signos de tránsito, que también es una flechita, eh, lleva ahí, inserta una serie de ideas. Entonces, ¿cómo aplica esto en el develamiento, en la atribución de significado del contenido normativo, ¿no? O sea, la relación entre los signos no otorga significados a las proposiciones, pero sí es determinante para comprenderlo de manera correcta, ¿no? Dentro del objeto de la interpretación, sea un texto normativo, una acción y su intención, siempre existe una relación entre los signos que lo integran, ¿no? Y esta relación debe ser coherente para comprender la idea significativa del mismo. O sea, hay rigor, ¿no? No es arbitraria la idea de la hermenéutica y de la interpretación. Que eso ya lo he dicho bastante, ¿no? Entonces, en esta relación entre los signos escritos, pues hay factores, ¿no? El uso correcto de la puntuación, la ortografía, los pronombres relativos, demostrativos, las conjunciones verbales, los adjetivos, las expresiones condicionales, las cláusulas de modificación y de excepción, ¿no? Entonces, uno de estos factores, utilizado en el lugar incorrecto, de forma errónea, entorpece la labor interpretativa del jurista, ¿sí? O sea, bueno, si hiciéramos una lectura detallada en los códigos que integran el sistema normativo mexicano, pues seguramente encontraríamos numerosos ejemplos de estos, ¿no? Eh, por ejemplo, supongamos en en un código penal que se pusiera, ¿no? Es un ejemplo sencillo, pero se pone una prisión, no sé, de 4 a 10 años y de 400 o 600 días de multa, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo simple, ¿no? Pero en este detalle sintáctico, ¿no? Es la idea de la conjunción de la O, ¿no? O sea, o una o la otra. Prisión de 4 a 10 años y de 400 o 600 días de multa, cuando en realidad tendría que ser de 400 a 600 para que sea el parámetro, ¿no? No es una opción entre 400 o 600, porque entonces, ¿cómo determinas que son 400 o 600? Hay esas dos posibilidades, hay una disyunción, ¿no? Aquí es un parámetro para la multa, ¿sí? Entonces, la letra O, pues obviamente impide determinar el monto, ¿no? De acuerdo con las circunstancias de ejecución del ilícito. Y entonces, pues obviamente, esto sí, habría este problema, ¿no? Entonces, bueno, nada más como para mencionar. Pero bueno, el chiste, pues, es que los detalles sintácticos, cuando se elaboran textos normativos, son importantes. Porque si bien no otorgan un significado de manera directa, sí alteran, sí dificultan su comprensión, ¿sí? Entonces, bueno. Por otro lado, la semántica, ¿no? Que la semántica es otra parte de la gramática y de la semiótica, que a diferencia de la sintaxis, sí se relaciona de manera directa con el significado de los signos, que es designado con base en una relación entre estos y los objetos que designan. Si la norma jurídica es un signo escrito, ¿a qué objetos hace referencia, no? Entonces, el tipo de problemas semánticos en la interpretación de las normas jurídicas esencialmente consisten en atribución de significado a los signos. Esta atribución de significado no está limitada al campo textual de las palabras, a las oraciones, ¿no? Como lo supone la gramática. En derecho no solamente se interpreta el escrito, también conductas, intenciones, circunstancias, ¿sí? Entonces, aquí es donde volvemos a la obra de Paul Ricoeur y de Gadamer, ¿no? Que dan este giro a la noción del texto, que lo entiende no exclusivamente como el signo escrito, sino todo diálogo, ¿no? Toda acción atribuible de significado desde una visión semiótica de la semántica. Entonces, los problemas semánticos, perdón, de interpretación de las normas, usualmente son de dos tipos, ¿no? Así es, ¿no? De las normas normalmente. El primero se refiere a los vocablos que se utilizan en la estructura normativa, ¿no?
la atribución de significado de las palabras, de las oraciones que integran una norma como proposición, y determina algunas de las características esenciales de la norma para su aplicación: el alcance territorial, su imperatividad, su generalidad, su coercitividad, ¿no? Este tipo de problema es más grave cuando los vocablos que utiliza el legislador son especializados, que no sean exclusivos de la disciplina jurídica, ¿no? La medicina, la ingeniería, la biología, la física, ¿no? Entonces, se hace necesaria la presencia de peritos, ¿no? Para que aclaren el significado de criterios denunciados. Otro tipo de problemas relacionados con la pragmática es la relación con la atribución de significado a todo signo no escrito con que el intérprete se encuentra en los procesos interpretativos, conductas, intenciones, circunstancias alrededor de los hechos, la voluntad misma del legislador. Estos elementos, como sabemos, son fundamentales para individualizar la norma por parte del juez y tienen cada vez mayor importancia en los sistemas normativos. Entonces, en la medida de lo posible, son contemplados por el juzgador, pero con todo y esto, el criterio del juez cuando atribuye un significado a las acciones de personas bajo el supuesto jurídico correspondiente siempre es necesario, ¿no? Aún en la materia penal, donde está la idea de la estricta aplicación de la no hay pena sin ley, la individualización de la pena, la determinación del tipo, dependen de la interpretación de los signos, o sea, de conductas a que se refiere la semántica en relación con la semiótica, ¿sí? Entonces, los sistemas penales modernos, por ejemplo, pues admiten un poco el árbitro judicial como facultad del órgano jurisdiccional para considerar, cuando aplica la ley penal, circunstancias especiales de cada ilícito, de ejecución, peculiaridades del delincuente, ¿no? ¿Cuáles son los problemas semánticos de interpretación más comunes? Pues la ambigüedad del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Una palabra, un término, una acción se puede entender de más de un modo, admite distintos significados, ¿sí? O la variedad del lenguaje implica la incomprensión, la imprecisión, la indeterminación de los significados de los vocablos, o sea, la falta de exactitud. Alto, joven, tarde, ¿no? Pues, ¿qué significa esa parte, ¿no? No está necesariamente claro, ¿no? Y luego, la pragmática, ¿no? Que es una parte de la gramática, de la semiótica, que se enfoca al estudio de los signos en relación con sus usuarios y que su interés es el modo en cómo el contexto concreto donde los signos son utilizados influye en la comprensión de su significado, ¿no? Entonces, se reconoce desde esta perspectiva que hay palabras y que hay acciones con posibilidad de ser entendidas según el lugar, el usuario y las circunstancias en que se empleen o desarrollen. Y en muchas ocasiones están sujetas a cuestiones culturales del lugar. Es un problema muy común en México, ¿no? Donde no nada más por la extensión del territorio, ya lo había comentado, la diversidad cultural, ¿no? Inclusive el interior de las entidades federativas es muy amplio. Entonces, el legislador, el juzgador, cuando plasma la norma, cuando resuelve una controversia, tiene que ser lo más específico posible, no solo en el significado, sino en las implicaciones, en las circunstancias en que se aplica la ley, ¿no? Entonces, bueno, esto no importa cuánto el legislador lo intente, ¿no? Limitadamente, cuando se crea la ley para su posible aplicación, se consideran circunstancias de los destinatarios, a quienes va dirigida la norma, el juez las tiene que tomar en cuenta, pero independientemente de eso, es imposible encuadrar en el texto normativo la totalidad de la realidad que se regula. Siempre hay circunstancias ajenas al texto, aunque posteriormente se reforme y las contemple, ¿no? Entonces, bueno, los principales problemas de tipo pragmático que existen en la interpretación de la norma jurídica es donde no hay correspondencia total o parcial entre lo que la norma prescribe y la realidad en donde se pretende aplicar. O cuando ciertas circunstancias, tanto de hechos como de personas, no están contempladas en el ordenamiento. Cuando el intérprete, sobre todo el juez, considerando que no puede dejar de conocer y solucionar los asuntos que se llevan a su competencia, se encuentra dentro de este panorama, pues tiene que recurrir a su criterio jurídico, a buscar la intención del legislador o la legisladora, a considerar circunstancias existentes en el momento en que se crea la norma, a buscar precedentes, jurisprudencia, no relacionadas con casos particulares, a considerar circunstancias concretas del asunto y los fines mismos del derecho, ¿no? Luego, tenemos los problemas de lógica.
Los problemas que vimos antes son lingüísticos, ¿no? Porque son analizados desde la gramática, desde la semiótica. Los problemas lógicos tienen que ver con cuestiones que se ubican dentro del campo de la lógica formal, un poco más del tipo positivo que vimos, ¿no? En relación con la correcta estructura del pensamiento, con el principio de coherencia normativa, ¿sí? Los problemas lógicos colocan a las y los intérpretes frente a disyuntivas normativas. Las antinomias, las contradicciones, las inconsistencias, las redundancias, ¿no? O sea, contradicciones entre dos o más preceptos normativos, de forma total o parcial, hablando de las antinomias, ¿no? Que es un problema atendiendo al principio lógico que expresa, y ya lo vimos cuando hablamos del positivismo lógico en la propuesta de Bernard Russell, ¿no? No pueden ser válidos dos criterios contradictorios al mismo tiempo, en las mismas circunstancias. Entonces, los factores que pueden influir a las antinomias son varios, ¿no? El legislador crea la norma dentro de cierta actualidad y no es el mismo que crea la norma contraria, etcétera, ¿no? Entonces, estas inconsistencias normativas son las que nos llevan a este tipo de problemas lógicos, ¿no? Igualmente, por ejemplo, si un legislador atribuye a un mismo supuesto de hecho dos normas distintas, con consecuencias jurídicas distintas, entonces también se vuelve un problema, ¿no? Así como las redundancias, etcétera, ¿no? O sea, conflictos de esta índole lógica, ¿no? Entonces, bueno, aunque los sistemas jurídicos se conciben como un todo unitario donde impera la armonía de las partes integrantes, aunque funcionen de manera independiente, el derecho y su manifestación por medio de los sistemas jurídicos son una obra humana y están susceptibles siempre de imperfecciones de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más para hablar de estos problemas lógicos, ¿no? Bueno, pues no sé si aquí tengan alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer. Hasta aquí llegamos, ¿no? Con la sesión, que espero que hayan sido de su interés, que haya respondido algunos de sus interrogantes o que haya planteado al menos algunas premisas interesantes para ustedes y que les permitan entender esta idea de la hermenéutica, de sus metodologías, de sus teorías y sus implicaciones para el derecho. ¿Preguntas, comentarios? Sí, Carla Denise Martínez, por favor. Gracias, una disculpa por no prender mi cámara, pero vengo manejando. Sí, está Nada más, bien. maestro Alfonso, creo que muchas gracias por sus clases. La verdad, he tenido bastante trabajo y no he podido prender mi cámara, pero creo que todo lo que nos explicó ahorita y analizando toda la explicación de las escuelas, me llevó a la reflexión que creo que en muchos juzgadores y también en nosotros mismos podemos estar encasillados en alguna escuela para la cuestión de la interpretación y Sí, aplicación ahora sí que al momento, en su caso, cuando uno resuelve o hasta cuando uno presenta una demanda o lo que sea, siempre sacamos a relucir como esa escuela que llevamos dentro que tal vez sí, desconocemos, pero cuando vamos, ahorita que usted explicó cada una de las escuelas, todo lo que es ahora sí que lo que nos ha venido dando durante estas 4 clases, creo que inconscientemente aplicamos en lo cotidiano de nuestra vida alguna de estas etapas, sí. entonces, o alguna de estas escuelas. Y venía, o estaba yo reflexionando que en ocasiones, lo que no, bueno, lo que a mí me llamó la atención, que no podemos decir que una escuela es la correcta o una es solamente la que se debe de aplicar, sino que creo que Ahí perdimos a Carla. para que podamos hacer A una ver si la adecuada recuperamos. interpretación, una adecuada argumentación. Estamos teniendo problemas, Carla. No le escuchamos ahorita. Esto último que está diciendo no le escuchamos. Sí me No, no se escucha.
Vamos con Elizabeth Álvarez y ahorita recuperamos a Carla Denis, por favor. Buenas noches ya, maestro. Gracias por la disertación. En relación con lo que comentaba la compañera Carla, comentar que en materia electoral, pues el artículo segundo establece que se utilizarán los criterios gramatical, sistemático, funcional, que serían los métodos de interpretación prácticamente aplicados en materia, por ejemplo, en materia de medios de impugnación, ¿no? Sí. Y podríamos decir, es que hay múltiples y cuál vamos a aplicar, ¿no? Bueno, esto es en relación a lo que decía, que hay muchos y con qué nos quedamos, ¿no? Bueno, otro punto que estaba pensando si tenía relación con esto, pues por ejemplo en materia laboral hay un concepto que se llama igualdad sustantiva. Yo me he preguntado, ¿cuál es la distinción entre una igualdad como antes existía en laboral y ahora en igualdad sustantiva? Simplemente implica que lo aterricemos en el terreno de los hechos, esas acciones, ¿no? No sé si es un problema lingüístico o un problema de aplicación, pero yo siento que sigue siendo, bueno, yo lo veo igual, ¿no? Porque como existía la igualdad, pero aquella no se aplicaba y esto tiene el hecho de decir sustantiva implica ya aterrizarlo y acciones concretas. Bueno, no sé si es un problema lingüístico o yo lo percibo así y si tiene alguna relación con el tema. Gracias. Yo creo que sí tiene una relación con el tema porque justamente habíamos dicho, los enunciados jurídicos hacen referencia a discursos en torno, en este caso, a las relaciones laborales, que han sido cambiantes, digamos, ¿no? No voy a atravesar ahí mi ideología, que desde luego que la tengo, pero que se han transformado. Y a veces se le da más peso, por ejemplo, la ley de Mario de la Cueva de los años 70, la ley laboral, tenía más peso en los trabajadores, después se fue modificando y así sucesivamente. Entonces, ahí hay una valoración en torno a cuáles son las relaciones sociales deseables en ese sentido, en ese aspecto, ¿no? Obviamente, bueno, se le pone no sé si decir adjetivo, ¿no? De lo sustantivo, que implica, obviamente, primero, pues hay una valoración de la desigualdad que hay entre los factores de la producción, que es un hecho del derecho laboral, ¿no? O sea, el patrón y el trabajador están en una posición desigual y entonces el derecho tendría que favorecer a quien sea más débil en esa relación, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, claro, ahí apela a una serie de, como decía, valoraciones de índole de cuáles son las relaciones sociales deseables en el mundo del trabajo, ¿no? Esa es una interpretación que se hace. Ya recuperamos a Carla Denis, que todavía nos estaba... No sé si con eso queda respondido, Elizabeth. Sí, sí, efectivamente. Es que como habló de la interpretación pragmática, me quedé así Sí. con la idea de decir, no sea esto lo pragmático, el hecho de hacer ese tipo de interpretaciones. Ah, ok. Ok, ok. Carla Denis. Gracias, no, una disculpa, yo creo que conforme avance, pero ya me estacioné para poder prender mi cámara y participar. Bueno, no sé en qué parte me quedé, pero creo que estaba haciendo referencia a que en ocasiones no podemos llegar a determinar o clasificar que una escuela o alguna método o algo es la Ajá. definitiva para poder nosotros implementar, sino que creo que, o desde mi punto de vista, desde mi análisis, es poder agarrar como lo mejor de todas para en su conjunto poder fusionar todo y poder hacer una aplicación adecuada tanto en el derecho como en nuestra vida cotidiana o en nuestra actividad que realicemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante saber interpretar conforme está la letra, pero también es importante interpretar conforme al caso concreto, conforme a las circunstancias particulares. Entonces creo que no nos podemos casar con una, ni con un método, ni nada. ¿Por qué? Porque nos estaríamos limitando a nosotros mismos a solamente hacerlo así. Y creo que ahí es cuando en ocasiones puede haber conflictos en que no empatamos con las demás personas y nosotros mismos vamos creando esos límites o esas barreras para que se implemente de manera adecuada el derecho, ¿no? O la interpretación o la argumentación. Entonces creo que ese contexto que usted nos explicó de las escuelas y todo lo demás que hemos visto de la hermenéutica y todo lo que se ha venido realizando, creo que hay que tomar todo lo mejor para tanto aplicarlo en nuestra vida profesional como en nuestra vida cotidiana, que nos va a poder permitir romper esas
barreras que todavía existen para poder ahora sí contribuir ahora sí, ¿cómo se dice? Contribuir mejor a lo que realmente se necesita. Entonces, eso sería todo lo que quiero comentar. Agradezco sus clases, la verdad me encantan sus clases. Gracias. Siempre es muy proactivo aprender de usted. Ahora sí que siempre lo he dicho, la escuela judicial tiene excelentes maestros y usted es uno de ellos. Entonces, Le gracias agradezco mucho por la compartirnos de consideración. sus conocimientos. No, al contrario, muchas gracias. Le agradezco la consideración, pues es nuestro trabajo y lo hacemos con gusto. Bueno, pues muchísimas gracias por sus participaciones, por su atención, por su presencia. Fueron casi 8 horas, bueno, vamos a decir que fueron como 7 por los días en que yo tuve que ir, no pude avanzar lo suficiente por mi garganta, pero bueno, yo les agradezco mucho, pues sigan al pendiente de nuestras actividades. Sé que Carla Denise es asidua de nuestras actividades en la Escuela Judicial Electoral. Y pues que tengan buena tarde, hasta la próxima, y que este diplomado en epistemología jurídica, además de responder a sus dudas, tanto metodológicas como teóricas, pues siga siendo muy provechoso, o sea, muy provechoso en términos generales. Sí, las diapositivas, por favor, pídanmelas al correo electrónico, a mi correo electrónico personal, que es este que aquí les dejo. Yo tardo en contestar aproximadamente un día. Si me escriben por las tardes, luego ya no contesto el mismo día. Entonces, pero contesto siempre. Si no contesto, escríbanme de nuevo, ¿no? Normalmente si me los piden hoy, se los mandaré ahorita mismo, o se los mando en la mañana de mañana. Si no fuera así, el jueves no se las he mandado, vuelvan a escribir con toda confianza, ¿no? Muchas gracias.